Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Ya tengo casi una semana y media sin sacar un episodio del podcast y lo que sucedió es que si no, es que no lo notan en mi voz, es que sigo todavía un poco enfermo. Estuve la mayor parte de esta semana enfermo al punto de casi no poder hablar. Francamente no estuvo muy grave, pero pues aún así me molestaba mucho la garganta y ya tengo desde mínimo el lunes que quería hablar de este tema. Porque para los que no han estado poniendo atención, que lo dudo mucho porque esta noticia hizo un gran splash, ¿verdad? Por ponerlo de cierta manera en el mundo católico, es que el Papa Francisco le mandó una carta escrita a mano al sacerdote jesuita James Martin, pues básicamente diciéndole que muchas gracias por su ministerio a los, entre comillas, católicos LGBT. Bueno, para los que son escuchas de este programa, para los que siguen las noticias de tinte tradicionalista en la iglesia, pues sabrán que uno no puede ser católico LGBT. Es muy sencillo, no se puede ser parte de esa ideología y ser también católico, porque van sencillamente, fundamentalmente, en contra una de las otras ideologías, porque el catolicismo que nos dice que uno no nace con esas tendencias. La ideología LGBT que nos dice que uno nace con esas tendencias y que no hay nada que hacer, que no hay absolutamente nada que hacer. El catolicismo dice que esas tendencias son en sí pecado, ¿verdad? Porque van en contra de nuestra naturaleza. La ideología LGBT dice, bueno, como uno nace con estas tendencias, no hay nada que hacerle y no tiene nada de malo. Y como vimos ahora en junio, que acaba de terminar, el mes del pecado mortal del orgullo, bueno, pues esto estuvo con el enfoque claro de la cultura en general. Y era de lo que se la pasaban hablando todas las corporaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, ya al haber terminado el mes de junio, que para los católicos es el mes del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, ya al final de cuentas las empresas terminan de hablar de esto, ya se acabó el mes del pecado mortal, el pecado capital del orgullo, y ya dejaron de hablar de esto. ¿Verdad? Que es muy bueno, es bueno para nosotros, pero aún así, ¿qué sucede? El Papa Francisco, durante el mes de junio, el mes del pecado capital, del orgullo, de la sodomía, que es uno de los 4 peores pecados que existen según la teología católica, le mando una carta y vamos a ver el contenido. Y bueno, como les decía, como ya tengo una semana y media sin publicar un episodio, originalmente quería hablar de este tema el lunes de esta semana y ya no pude. Vamos a tocar, de hecho, 2 partes de este mismo episodio que normalmente hubieran sido 2 episodios separados. Se los condenso en uno porque las cosas dentro de la iglesia y las noticias, en la cultura en general, se van moviendo tan rápido que ya no tengo tiempo de hacer esto en 2 partes. Por la razón de que vamos a hablar en el siguiente episodio sobre lo que está sucediendo, lo que le van a hacer a la misa tradicional, que no se ven nada bien, pero se van moviendo las cosas tan rápido que de hecho ya parece que fue hace como 2 meses esta carta del Papa Francisco, cuando no fue hace prácticamente una semana que se publicó esta carta. Y bueno, vamos a revisar la carta del Papa Francisco y después les voy a leer la respuesta del Monseñor Carlos María Viganó a estas noticias del Papa Francisco, y lo que nos deja el Monseñor Viganó es francamente una carta que, aunque no ha provocado muchas noticias, mucho furor en los medios, es una carta llena de teología católica sobre este tema y nos va a dejar muy en claro la razón por la que un católico no puede ser parte de la ideología LGBT. Pero bueno, nos vamos ya a la carta que le escribe Francisco a James Martin. Es una carta que para nosotros pudiera ser una carta corta, que es más o menos de 1 página, pero para cartas escritas a mano de los papas, bueno, pues es de contenido considerable. La carta de Francisco tiene la fecha de junio 21, 2021. O sea que esta carta la escribe incluso durante el mes del pecado capital del orgullo, ¿ok? Dirigida al reverendo padre James Martin, SJ, que en aquellos tiempos, en tiempos buenos, significaba la sociedad de Jesús, pero hoy en día es más la sociedad de Judas. Así le digo yo, pero bueno. Y comienza la carta. Querido hermano, gracias por tu correo y por las fotos. Agradécele a tu sobrino su bondad para conmigo y haber escogido el nombre de Francisco. Y felicítalo por las medias, me hizo reír. Dile que rezo por él y que por favor lo haga por mí.
Y esto, bueno, es como que una carta personal, pero esto francamente nos quiere decir que James Martin mínimo una vez le tuvo que haber mandado un comunicado al Papa Francisco sobre esta noticia personal, ¿verdad? ¿Y qué nos puede dejar decir esto? Que en general puede que haya correspondencia entre los dos y que el Papa esté 100% al tanto de lo que hace James Martin. Pero bueno, continúa la carta. Respecto de tu PD, quiero agradecerte tu celo pastoral y tu capacidad de estar cercano a las personas, con esa cercanía que tenía Jesús y que refleja la cercanía de Dios. Nuestro Padre del Cielo se acerca con amor a cada uno de sus hijos, a todos y a cada uno. Su corazón está abierto para todos y para cada uno. Es Padre. El estilo de Dios tiene 3 rasgos: cercanía, compasión y ternura. Así se acerca a cada uno de nosotros. Pensando en tu trabajo pastoral, veo que tú buscas continuamente imitar este estilo de Dios. Sos sacerdote para todos y todas, así como Dios es Padre de todos y todas. Rezo por vos para que sigas así, siendo cercano, compasivo y con mucha ternura. Y rezo por tus fieles, tus feligreses, todos aquellos a quienes el Señor te pone para que los cuides, los protejas y los hagas crecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco. Esta es la carta donde claramente, y aquí termina la carta por supuesto, en esta carta claramente el Papa Francisco le da su bendición al trabajo de James Martin, que para los que no están al tanto es francamente prácticamente hereje, porque va en contra del sacramento del Sagrado Matrimonio, y lo que quiere a final de cuentas James Martin es que se le permita a los homosexuales tener un tipo de sacramento en la Iglesia Católica. Y ahora, hubo un evento hace varios meses en donde el Papa Francisco sale en un documental, en una entrevista que le hacen a él para este documental, y habla de que para los homosexuales, quizá no un sacramento de la Iglesia, pero que tiene que haber leyes civiles que les permitan tener uniones civiles a este tipo de personas. Hubo muchas personas que dijeron, no, es que a esto no se refería el Papa. Está mal lo que dijeron, pero bueno, aunque el cardenal primado de México, después, un par de semanas después de estas noticias, sale y dice, oye, me parece una perfecta idea lo que sugiere el Papa Francisco. Hay que tener esas unidades civiles en todo México, ¿verdad? Eso dice, y ahora me pregunto, ¿el cardenal habrá malinterpretado lo que dijo Francisco? Lo dudo, porque es el cardenal primado de México, ¿verdad? Pero bueno, después de esto, un amigo menciona en su programa, que es por cierto el programa en YouTube, sí, puede que ya lo conozcan, el programa Return to Tradition de Anthony Stein, que está por supuesto en inglés, menciona en un programa que recomienda el libro por el autor Austin Everett, llamado en inglés titulado The Great Reformer, el Gran Reformador. Pero en la primera edición de este libro se menciona muchísimas cosas de Francisco que para las siguientes ediciones las tuvieron que quitar porque revelaba demasiado. ¿Y cuál es una de las cosas? Yo me compré el libro, encontré una primera edición de este libro donde menciona todo. ¿Y qué es lo que vemos en ese libro? Yo lo leí con mis propios ojos. Cuando el Papa Francisco era cardenal en Argentina todavía, propone uniones civiles para parejas homosexuales. Dice, no es matrimonio, pero tenemos que tener un tipo de estructura legal para este tipo de personas. Entonces aquí es donde vemos que claramente no es chisme para nada de que el Papa Francisco, pues hasta cierto punto, y ya explícitamente apoya el movimiento LGBT con esta carta que le manda a James Martin. ¿Ok? Y ahora, como les mencionaba, originalmente iba a ser un episodio y tal vez iba a hablar un poco más del tema, pero tenemos otro tema que tocar porque sucede esto. El sacerdote James Martin publica esta carta el 27 de junio y el 29 de junio, por supuesto, como siempre, ¿verdad?, saca una respuesta Monseñor Carlo María Viganó. Le responde a la carta de Francisco, a James Martin. Y esto está un poco larga la respuesta, pero vale la pena, así que no se me pierdan, ¿ok? Escuchen este programa hasta el final, porque esta carta de Monseñor Viganó está llena de contenido teológico que nos va a ayudar mucho a ver la conclusión de qué significa esto para nosotros hoy en día, ¿ok? Así que empezamos con la carta de Monseñor Carlo María Viganó en respuesta a el Papa Francisco apoyando a James Martin.
Comienza con los salmos, Citote quoniam Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipsi nos. Los enemigos de nuestra alma son siempre los mismos, como también son siempre las mismas las trampas que nos tienden. El mundo, con sus seducciones, la carne corrompida por el pecado original e inclinada al mal, y el diablo, eterno enemigo de nuestra salvación que se vale de la carne para asediarnos. Dos enemigos externos y uno interno, listos en todo momento para hacernos caer en el momento de descuido o de debilidad. Estos enemigos espirituales nos acompañan a todos desde la infancia hasta la vejez y a la humanidad a lo largo de las generaciones y los siglos. Los aliados con los que podemos contar para derrotar al mundo, la carne y el diablo, son la gracia de Dios, la asiduidad en los sacramentos, el ejercicio de las virtudes, la oración, la penitencia, la meditación en los novísimos y en la pasión del Señor, y vivir en presencia de Él. En estos tiempos rebeldes y descristianizados en que la sociedad, además de no contribuir a la consecución de nuestros fines, hace lo imposible para alejarnos de ellos, las autoridades civiles nos exigen que sigamos al mundo, que satisfagamos los deseos de la carne y sirvamos al enemigo del género humano, unas autoridades perversas y pervertidoras que no cumplen su función de dirigir y gobernar la sociedad con miras a conducir a la gente a la salvación eterna. Peor aún, que niega la salvación eterna y rechaza al autor divino y adora al adversario. No tiene pues nada de sorprendente que esta modernidad apóstata en la que el arbitrio es norma y el vicio del modelo a seguir desee borrar todo rastro de Dios y del bien en la sociedad y en las personas, estableciendo un pacto infernal con el mundo, la carne y el diablo. Es lo que observamos en la descarada promoción de la sodomía, la perversión y el vicio en sus más abyectas modalidades, así como en la irrisión, descrédito y condenación de que son objeto la pureza, la rectitud y la virtud. Si la lucha diaria contra nuestros enemigos debe incluir un esfuerzo titánico en la lucha contra el Estado, que debería ser nuestro amigo y sin embargo se empeña en corrompernos desde pequeños, resulta doloroso y trágico ver cómo otros traidores y mercenarios participan en el asedio. Malos pastores que abusan de la sagrada autoridad que les confirió nuestro Señor para encaminarnos a la condenación y convencernos de que lo hasta ayer se consideraba pecado e indigno de los redimidos por la sangre de Cristo, hoy es bueno y lícito. El espíritu mundano y la sumisión a la concupiscencia y, lo que es más grave, la renuncia a combatir al maligno, se han contagiado a buena parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, empezando por arriba para convertirla en enemiga de Dios, de su ley y de nuestras almas. Al igual que ha pasado con las autoridades civiles, las religiosas también han hecho dejación de funciones, abdicando de la misión y renegando del fin que les había encomendado la divina providencia. Lo novedoso de esta perversión a la autoridad, preludio del épico enfrentamiento del final de los tiempos, está en corrupción de los propios pastores y en que los fieles, como ovejas sin pastor, se ven obligados a resistir heroicamente un asalto por varios frentes a su ciudadela, donde sus jefes no solo los han dejado solos, sino que hasta han abierto las puertas a las hordas enemigas y les hacen entrar. El debate sobre el proyecto de Ley SAN, la imposición de la ideología LGBTQ y el adoctrinamiento en la ideología del género siguen un plan organizado a escala mundial que en muchos países ya se ha llevado a la práctica. Países en los que al cabo de 2 siglos de revoluciones había sobrevivido en el tejido social la impronta del catolicismo están hoy en día totalmente paganizados. Las banderas del arco iris no solo ondean en edificios de instituciones políticas, sino también en fachadas de catedrales, balcones de obispados y hasta en el interior de los templos. En tiempos recientes, no hace más de 30 años, ¿Quién habría dicho que para proteger a una minoría de personas extraviadas en el vicio y defenderlas de la discriminación del Estado, debía intervenir con medios de tutela y garantías para su libertad? Afirmación irrazonable e ilógica, porque la libertad de la persona consiste en la adhesión de la voluntad al bien al que por naturaleza está ordenada y en la procura de sus fines materiales y sobrenaturales. Pero el gran engaño con que el diablo engatusa desde siempre al hombre, ese pretexto engañoso, había seducido a muchos. Parece que hacía falta valor para reivindicar el derecho al vicio y al pecado entre la implacable dureza de una mayoría hipócrita que sigue atada a los preceptos de la religión.
Se reivindicaba el orgullo de ser diferentes en un mundo de iguales, de tener derecho a un espacio de vicio en medio de un mundo virtuoso. En aquellos tiempos la Iglesia todavía alzaba, quizás con menos convicción pero siempre fiel al mandato divino, la voz del magisterio inmutable para condenar la legitimación de comportamientos intrínsecamente desordenados. Preocupada por la eterna salvación de las almas, se daba cuenta de las desgracias que acarrearía a la sociedad la aprobación de formas de vida totalmente antitéticas con la ley natural, los mandamientos y el evangelio. Los pastores eran valerosos defensores del bien y a los papas no les importaba ser blanco de indecorosos ataques por parte de cuantos veían en ellos el catejón que impedía la definitiva corrupción del mundo y la instauración del reino del anticristo. No se ve que aquella heroica batalla que ya sabíamos que había sido debilitada por corrupción interna, los propios obispos, sacerdotes, tenga hoy mucho sentido, como tampoco lo tienen las enseñanzas de la Sagrada Escritura, los santos padres y los romanos pontífices. El que ocupa la sede de Roma está rodeado de sujetos inmorales favorables a los movimientos LGBT y simulan hipócritamente una acogida y una inclusividad que revela de qué bando están y sus tendencias pecaminosas. Ya no hay valentía ni fidelidad a Cristo, y llega a insinuarse que si Bergoglio ha podido modificar la doctrina sobre la pena de muerte, cosa inaudita y totalmente imposible, sin duda podrá legitimizar incluso la sodomía, tanto en nombre de una caridad que no tiene nada de católica y que es contraria a la divina revelación. Los blasfemos desfiles que recorren las calles de muchas capitales del mundo y tienen la osadía de blasfemar y de burlarse impíamente del sacrificio de nuestro Señor en la ciudad santa, consagrada por la sangre de los santos apóstoles Pedro y Pablo, son acogidos por los mercenarios de la secta conciliar, que no dice ni pío sobre la sacrilega bendición de parejas homosexuales, pero tilde de rígidos a quienes quieren ser fieles a las enseñanzas del Salvador. Y mientras los obispos y sacerdotes buenos se les ven a diario con la demolición que viene de arriba, vemos cómo se publican las seductoras palabras que Bergoglio escribió a James Martin, S.J., en apoyo de una ideología pervertida y pervertidora que ofende a la majestad divina y denigra la misión de la Iglesia y la sagrada autoridad del Vicario de Cristo. Como sucesor de los apóstoles y doctores de la fe y en espíritu de auténtica comunión con la sede del bienaventurado apóstol San Pedro y la Santa Iglesia de Dios, les hago una severa amonestación, recordando que su autoridad viene de Jesucristo y que esa autoridad solo tiene vigencia y valor si se mantiene orientada a los fines para los que Él la fundó. Piensen esos pastores en los escándalos que dan a los fieles y los sencillos, y en las heridas que infligen al martirizado cuerpo de la Iglesia, escándalos y heridas de los que habrán de responder ante la justicia divina en el día del juicio particular y ante la humana en el día del juicio universal. Exhorto a tantos fieles escandalizados y desorientados por la apostasía de los pastores a multiplicar con espíritu sobrenatural oraciones y penitencias, implorando al Señor que se digne convertir a los mercenarios y los lleve de vuelta a la fidelidad a sus divinas enseñanzas. Roguemos a la Santa Madre Purísima, Virgen de las Vírgenes, que suscite el arrepentimiento en los ministros corrompidos por el pecado y la impureza para que se fijen en el horror de sus culpas y en las terribles penas que nos esperan, que busquen refugio en las santísimas llagas de Cristo y se purifiquen lavándose en la sangre del Cordero. Dirijo un llamamiento de corazón a nuestros hermanos seducidos por el mundo, la carne y el diablo, para que entiendan que no es motivo de orgullo ofender a Dios, ni contribuir a sabiendas a los tormentos de su pasión, ni en pervertir la naturaleza y empecinarse en rechazar la salvación que Él ganó del Padre muriendo en el madero de la cruz. Haced de vuestras debilidades una ocasión para la santidad, un motivo para la conversión, una oportunidad de que resplandezca en vuestra vida la grandeza de Dios. No os dejéis embaucar por un enemigo que hoy parece complaceros con vicios, por mero deseo de robaros el alma y condenaros por la eternidad. Tened orgullo, sí, pero no de la sumisión al pecado y la perversión, sino de haber sabido resistir las seducciones de la carne por amor a Jesucristo. Pensad en vuestra alma inmortal por la cual el Señor no vaciló en padecer y morir. Rezad, rogad a María Santísima para que interceda ante su divino Hijo y os alcance la gracia para resistir, combatir y vencer. Ofreced padecimientos, sacrificios y ayunos para obtener la liberación del mal que el seductor os quiere impedir mediante engaños. En ello estará vuestro y nuestro verdadero orgullo. Carlo María Viganò, arzobispo, 29 de junio de 2021.
Y bueno, lo que me encantó de esta carta es al final cómo menciona que hay que vencer. Lo que, como lo llama el mismo Monseñor Viganó, la secta postconciliar nos quiere convencer de que no tiene nada de malo esas inclinaciones homosexuales. De que mientras no se haga nada, que no tiene nada de malo. Pero la verdad es que sabemos como católicos que no, algo que va en contra de la naturaleza, un deseo que no es natural, no puede ser bueno y no puede llevarnos a nada más que al pecado. Entonces por eso tenemos que resistir y bueno, fundamentarnos, ¿no? A tener nuestros cimientos en la oración para poder seguir aprendiendo en los catecismos tradicionales de la iglesia y para poder seguir creciendo en virtud, que es a final de cuentas lo más importante. Pero vemos que esta, ya también le voy a empezar a decir yo, secta postconciliar, que se dice católica, está empeñada en enseñar una doctrina que no tiene nada que ver con la doctrina católica. Y por eso es importante leer a los santos, leer a los verdaderos sacerdotes tradicionales de nuestros tiempos y aprender la buena doctrina, que lo que nos dice San Pablo que es muy importante la buena doctrina. Y no dejarnos llevar por este tipo de corrientes que aunque el Papa apruebe del movimiento LGBT, sabemos nosotros que Jesucristo es el mismo hoy y siempre y que no cambia. Y que no porque una persona diga algo o alguien diga lo otro, que cambian las doctrinas de la iglesia. Por eso, como menciona Monseñor Viganó, no nos dejemos llevar por el disque cambio a la pena de muerte. Nada ha cambiado. La doctrina no cambia. La moralidad no cambia. Pero bueno, aquí los dejo en el episodio de hoy. Como les menciono, más o menos iban a ser 2 separados, pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que hay muchos otros temas que tengo que tocar esta semana, bueno, pues aquí nos quedamos en este tema. Y yo creo que, la verdad, en mi comentario les digo que la razón por las que yo creo que se está viendo esto es que se vienen ataques a la misa tradicional muy fuertes y ya se están viendo, y eso es un tema que vamos a tocar esta semana. Se vienen ataques muy fuertes que tenemos que estar al tanto, pero a final de cuentas, bueno, lo más importante es la oración, ¿no? Es la oración y es por eso que nos quedamos con la misa tradicional, porque es la que nos da la mejor oportunidad de crecer en la vida de oración y crecer en santidad. Y la misa nueva sencillamente no nos da esa oportunidad. Pero bueno, aquí los dejo el día de hoy. Seguiremos hablando de estos temas de hoy en día en la iglesia, pero también tengo episodios de los que quiero grabar también sobre santos, porque es importante ver las vidas de los santos y ver que ya ha habido personas que lucharon esta batalla y que vencieron a la carne y al demonio, ¿no? Pero bueno, como siempre, al rezar el rosario todos los días. Si les gustó el episodio, compártanlo, pónganle like, suscríbanse al programa y bueno, sin más demora, viva Cristo Rey y Ave María.